Retos y desafíos de la educación inclusiva. La inclusión es de todos y para todos. Mi nombre es Ingrid Mayer Rivera Casallas, soy licenciada en Educación Preescolar, vivo en Bogotá. Trabajo como docente de segundo grado de primaria en una institución educativa ubicada en la localidad de Suba. Mi nombre es Yasmin Emilce Cordero García, vivo en la ciudad de Bogotá, soy licenciada en Ciencias de la Educación Psicopedagogía, trabajo en una institución educativa distrital como docente orientadora, ubicada en la localidad de Kennedy. Continuamos. En el tema que vamos a desarrollar, haremos un recorrido desde el derecho a la educación. Pasaremos por la educación en América Latina, conceptualización de la educación inclusiva, los avances en Colombia a través de las políticas públicas y finalizaremos con retos y desafíos que se deben asumir para garantizar una educación inclusiva. Hablaremos sobre el derecho a la educación. Deseamos hacer notar que la inclusión es de todos y para todos, pero encontramos que el derecho a la educación por ahora no es reconocido como un derecho humano. Desde luego, se habla de unas etapas que muestran desde la segregación cómo la educación empieza a evolucionar y superar la exclusión a partir de la integración a cierta población, grupos o comunidades. Hablamos de hombres, mujeres, niños, adultos de otras razas, hasta llegar a la educación inclusiva, quienes para acceder a ella deben adaptarse, es decir, a la escolarización disponible, sin tener en cuenta su identidad cultural y rol en la sociedad. Es decir, que las oportunidades educativas para todos se manifiestan a partir de la extensión gradual de los derechos y de la inclusión progresiva de los derechos excluidos, permitiendo a la población acceder a ella bajo ciertas condiciones que no les permiten un desarrollo desde la integralidad. Ahora haremos una mirada al derecho a la educación desde América Latina. La educación en América Latina, iniciando el siglo XXI, se hace indispensable dialogar sobre la educación para todos como derecho humano, que beneficie y satisfaga las necesidades básicas del ser humano desde su integralidad. Con la implementación de acciones coordinadas del gobierno a través del financiamiento estatal y los planes de desarrollo, permitiendo mayores posibilidades de acceso al sistema educativo, haciendo referencia a una expansión de derechos educativos, a partir del reconocimiento del derecho a la educación. De ahí, la educación toma un papel importante como política pública uniforme. Por esta razón, se establece la gratuidad y obligatoriedad en la educación básica primaria hasta 9º grado. Después de ver la exclusión como fenómeno estructural, cambiante y relacional, damos paso a la inclusión. La educación inclusiva es el modelo que busca atender a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Construir la inclusión educativa es una responsabilidad política. En Colombia se habla de una construcción de la inclusión educativa desde políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Son el conjunto de acciones planteadas y ejecutadas, adoptadas por el Estado en concentración con la sociedad civil, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en grupos más vulnerables y excluidos. En la actualidad, este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes y busca cómo dar respuesta a las diversas demandas en la sociedad. En Colombia, a través de las políticas públicas se han visto avances en el reconocimiento de la discapacidad como una condición. Por consiguiente, han sido creados, evaluados y actualizados una serie de leyes, decretos, proyectos que han generado una claridad en el concepto de discapacidad, desde los derechos humanos y derechos educativos. A continuación, relacionaremos la normatividad descubriéndola en términos generales desde lo social, lo económico y lo político. Encontramos la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, Decreto 2082 de 1996, Decreto 366 de 2009, Ley 1346 de 2009, Ley Estatutaria 1618 de 2013, Decreto 1421 de 2017 expedido por el Ministerio de Educación, Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. La política pública ha generado una mejor calidad en el concepto de discapacidad, pero vemos que una de esas dificultades que se presentan es llevarlo a la realidad desde el mismo sistema político, la sociedad y la educación. Por ende, queremos destacar algunos retos y desafíos de la educación inclusiva desde la política pública. Retos.
Diseñar estrategias que desde lo educativo sensibilicen a la comunidad en la aceptación y no discriminación a las personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad y excluidas. Exigir la adecuación de las estructuras físicas en los sectores públicos y privados que faciliten el acceso, cuidado y protección a las personas en condición de discapacidad, ya que no todos tienen esa posibilidad. Diseñar programas particulares tendientes a la atención de las diversas necesidades educativas, económicas, sociales para las personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad y exclusión. Ahora vamos con los desafíos. Desde la participación e interacción de la comunidad, la política pública debe estar en constante proceso de construcción, implementación y evaluación de su cumplimiento. Participar como ente verificador del cumplimiento de las políticas públicas que favorezcan a las personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad y exclusión. Esto incluye los procesos educativos, capacitación a los docentes y a las personas o empleados de las entidades que tienen relación con el ámbito educativo y social en educación inclusiva. Involucrar a la comunidad en la creación de estrategias de protección, cuidado, respeto de los derechos de las personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad y exclusión, es decir, convertirse en garantes de esos derechos. Establecer desde el marco de una política de desarrollo la educación como un servicio que no genere beneficios económicos, sino que esté enmarcado entre un derecho desde la gratuidad y para todos por igual. Ser partícipes en la construcción de los procesos de inclusión que propendan por garantizar los derechos de los niños, jóvenes, adultos marginados y excluidos socialmente. Construir desde los marcos pedagógicos una identidad docente que tenga las capacidades y los conocimientos, estrategias lúdico-pedagógicas sobre el manejo a la población en condición de discapacidad. Concluimos que a través de los años se han vislumbrado cambios tendientes al desarrollo humano desde la integralidad, partiendo desde la educación como un derecho gratuito y obligatorio. El gobierno, por medio de unas acciones coordinadas desde las políticas públicas, establece la inclusión en el sistema educativo de los grupos sociales en condición de discapacidad, vulnerabilidad, exclusión y dando paso a una educación inclusiva. La inclusión es un modelo que va mucho más allá de la política pública. Busca atender las necesidades de los más vulnerables y se centra en suplir la privación de recursos físicos, sociales, educativos, laborales, entre otros, pero sobre todo la preparación y profesionalización de los docentes. Por ello, como acontece con muchos otros aspectos de la realidad nacional, es necesario hacer claridad sobre todo con la inclusión. No debe quedarse en una política pública de buenas intenciones, sino que debe orientar aspectos más trascendentes que comprometan el desarrollo de tales fines. Para reflexionar, como docentes, nuestra actitud y formación debe apuntar a temáticas relacionadas con la inclusión educativa, ya que es uno de los desafíos más grandes que tenemos debido a que no todos estamos preparados para afrontar estos retos. De ello depende un acercamiento exitoso en la comunidad educativa. Esto nos ayudará a desarrollar prácticas pedagógicas mejores y más acordes para nuestra población, tendientes al desarrollo de esta integralidad. Pensar en la igualdad con las mismas posibilidades y capacidades. Es de ahí donde tendremos inclusión total y dejaremos de pensar en la exclusión. Muchas gracias a todos por ver este video, porque la inclusión es de todos y para todos.